¿Cuál de mis hijas quieres?, gritó el padre borracho, arrastrando a sus 3 niñas como animales en la plaza. Cuando el apache solitario respondió: «Quiero a la gorda», y la gente se burló sin piedad, nadie imaginó que esas palabras romperían la vergüenza y construirían el amor más puro que ese valle jamás había visto. En la calle... Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Un fuerte abrazo y disfruta la historia. En la calle polvorienta de San Miguel del Río Salado, donde el viento arrastraba ceniza y palabras rotas, Ephraim Miller tambaleaba bajo el sol de octubre, con los ojos vidriosos del hombre que ha vendido su alma al whisky. Sus 3 hijas estaban de pie tras él como sombras encogidas, con los vestidos raídos y el cabello descuidado. La gente del poblado se detenía en los portales, curiosa ante el espectáculo que se anunciaba en los gestos borrachos del hombre. Abigail, la mayor, tenía 16 años y los hombros anchos de quien ha cargado agua desde niña. Su rostro era suave, pero sus manos eran ásperas. Mantenía la vista fija en el suelo, mientras su padre la señalaba con un dedo tembloroso, como si fuera una yegua en subasta. «Esta aquí es robusta», gritaba Ephraim con voz pastosa. «Trabaja como 2 hombres. ¿Alguien la quiere? Acepto dinero o provisiones. No pido mucho». Las risas cortaron el aire seco. Algunos hombres se acercaron con ojos inspeccionando a la muchacha como se inspecciona carne en el mercado. Abigail sintió el ardor de la vergüenza trepar por su cuello, pero no levantó la mirada. Había aprendido hacía tiempo que agacharse era la única forma de sobrevivir bajo el techo de su padre. «¿Cuánto pides por ella, Miller?», preguntó un ranchero con bigote gris, escupiendo tabaco al suelo. Ephraim sonrió, mostrando dientes manchados. 50 pesos, o su equivalente en harina y carne salada. Las hermanas menores, Emma y Ruth, se aferraban una a la otra como pajaritos asustados. Abigail cerró los ojos sintiendo que el mundo se desmoronaba. Su padre realmente la estaba vendiendo. No era amenaza, era realidad. Fue entonces cuando el silencio cayó sobre la calle como manta pesada. Los murmullos cesaron. Abigail abrió los ojos y vio que todos miraban hacia el final de la calle, donde una figura solitaria avanzaba montada en un caballo oscuro. El hombre era alto, de piel bronceada y cabello negro que caía hasta los hombros. Vestía pantalones de cuero y camisa de algodón sin adornos. Sus rasgos eran angulosos, marcados por el sol y por cicatrices discretas que hablaban de batallas sobrevividas. En su cintura llevaba un cuchillo largo, pero ningún arma de fuego visible. Los ojos de Abigail se fijaron en él y sintió algo que no supo nombrar. No era miedo exactamente, tampoco alivio, sino una especie de reconocimiento silencioso. Los pobladores retrocedieron instintivamente cuando el hombre desmontó con movimientos lentos y precisos. «Apache», susurró alguien como si la palabra fuera maldición. Ephraim, borracho pero no tanto como para no sentir el peligro, se puso rígido. Nokai, pues ese era su nombre aunque nadie en San Miguel lo sabía aún, caminó hasta donde estaba Ephraim. Su presencia era contenida pero imponente, como la de un lobo que no necesita enseñar los dientes para ser respetado. Se detuvo frente al borracho y lo observó durante un momento largo. 50 pesos dijiste, habló en español con acento marcado pero claro. No era pregunta. Ephraim tragó saliva. La codicia luchó contra el miedo en su rostro sudoroso. «Así es», respondió con voz más firme de lo que sentía. Nokai metió la mano en una bolsa de cuero que llevaba al cinto y sacó monedas de plata. Las dejó caer una a una en la palma extendida de Ephraim. El tintineo del metal contra metal resonó en el silencio tenso como campanas fúnebres. Sin decir más, Nokai se volvió hacia Abigail.
Ella levantó la vista por primera vez y encontró sus ojos oscuros observándola con una expresión que no lograba descifrar. No había lujuria en esa mirada, tampoco crueldad. Había algo más profundo que ella desconocía. De su caballo, Nokai desató una manta tejida con lana y fibras de yuca en patrones geométricos de color café y ocre. Se acercó a Abigail y con un movimiento suave pero firme, la envolvió con la manta sobre los hombros. El gesto fue simple pero cargado de significado. La estaba reclamando, sí, pero también protegiéndola del frío y de las miradas. «Ven», dijo Nokai en voz baja. No era orden, pero tampoco era súplica. Abigail miró a sus hermanas. Emma tenía lágrimas en los ojos. Ruth mordía su labio hasta hacerlo sangrar, pero ninguna se movió para detenerla. Ninguna podía. Efraim ya contaba las monedas con dedos temblones, murmurando sobre el whisky que podría comprar. Con las piernas que apenas la sostenían, Abigail caminó hacia el carro de bueyes, donde Nokai la ayudó a subir. Sus manos eran callosas, pero no ásperas al tocarla. Él montó su caballo y tomó las riendas del carro. Antes de partir, Abigail volvió la vista hacia su padre. Efraim no la miraba. Ya caminaba hacia el salón, con las monedas apretadas contra el pecho, como si fueran su tesoro más preciado. El carro se alejó de San Miguel del Río Salado, levantando polvo dorado bajo el sol de la tarde. Abigail se envolvió más en la manta y sintió por primera vez en años que su cuerpo dejaba de temblar. No sabía qué le esperaba en las montañas, pero al menos ya no estaría en el lugar donde su propio padre la había vendido como ganado. El camino hacia las montañas fue silencioso. Nokai guiaba con firmeza, pero sin prisa, como quien conoce cada piedra del sendero. El sol comenzaba a descender tiñendo el cielo de naranjas y rojos cuando el frío empezó a morder. Abigail apretó los dientes para no castañetearlos. Había conocido el hambre y el trabajo duro, pero el frío del desierto al atardecer era diferente, penetraba hasta los huesos. Nokai detuvo el carro junto a una formación rocosa que ofrecía protección contra el viento. Desmontó y comenzó a recolectar ramas secas de chaparral con movimientos eficientes. Abigail lo observó desde el carro sin atreverse a bajar. No sabía qué se esperaba de ella. «Baja», dijo Nokai sin mirarla, su voz apenas audible sobre el silbido del viento. Abigail obedeció con las piernas entumecidas. El suelo estaba frío bajo sus zapatos desgastados. Nokai ya había encendido un fuego pequeño pero suficiente. De una alforja sacó pan de maíz envuelto en tela y carne seca de venado. Partió ambos en porciones y le tendió una a ella. Abigail tomó la comida con manos temblorosas, no por miedo ahora, sino por el hambre que le había acompañado toda su vida y que de pronto se hacía insoportable ante la presencia de alimento real. Comió despacio, tratando de no parecer desesperada, pero cada bocado sabía a redención. Nokai comía en silencio, su rifle al alcance de la mano, pero no amenazante. Cuando terminaron, él se levantó y caminó hasta el borde de la luz del fuego, mirando hacia la oscuridad, donde se escuchaban aullidos lejanos de coyotes. «¿Por qué me compraste?», preguntó Abigail de pronto, sorprendiéndose de su propia voz. Nokai se volvió lentamente. La luz del fuego proyectaba sombras en su rostro, haciéndolo ver más viejo y más cansado. «Nadie merece ser vendido», respondió simplemente. «Pagué para que no te dejaran al frío». «Pero yo no soy nada», murmuró Abigail, sintiendo el peso de esas palabras en su pecho. «Eres alguien», dijo Nokai, con una firmeza que no admitía discusión. «El hombre que te vendió no es padre, es sombra». Las palabras cayeron sobre Abigail como agua sobre tierra seca. Nunca nadie le había hablado así. Nunca nadie le había dado valor. Sintió algo quebrarse dentro de ella, algo que había mantenido duro y protegido durante años.
Nokai extendió su zarape sobre el suelo cerca del fuego. «Duerme aquí. Yo vigilaré». «No vas a...» comenzó Abigail, pero las palabras murieron en su garganta. Nokai entendió lo que no se atrevía a preguntar. «No», dijo con voz suave, pero absoluta. «Eres libre aquí. El fuego te protege del frío. Yo protejo de lo demás». Abigail se acostó sobre el zarape envuelta en la manta tejida. El calor del fuego le llegaba en oleadas mientras observaba las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido. A lo lejos, los coyotes seguían aullando, pero por primera vez en su vida, Abigail sintió que alguien estaba entre ella y el peligro. No era amor, no era familia, pero era más de lo que había conocido. Cerró los ojos y por primera vez en años durmió sin soñar con el rostro borracho de su padre. Al amanecer, la escarcha cubría el suelo como polvo de diamante. Abigail despertó con el cuerpo adolorido, pero descansado. Nokai ya estaba despierto, avivando el fuego con ramas nuevas. Le ofreció más pan de maíz y agua fresca de su cantimplora. «¿Cuánto falta?», preguntó Abigail mientras comían. Nokai señaló hacia las montañas que se alzaban al norte, sus picos tocando las nubes bajas. «Antes del anochecer llegaremos». Retomaron el camino con el sol naciente a sus espaldas. El paisaje cambiaba gradualmente. El desierto plano daba paso a colinas cubiertas de artemisa y enebro. El aire se volvía más fresco y limpio. Abigail respiraba hondo sintiendo cómo sus pulmones se llenaban de algo que no era polvo. Nokai hablaba poco, pero sus silencios no eran crueles. De vez en cuando señalaba algo: un halcón planeando, huellas de venado en la tierra suave, una planta de yuca con flores blancas, y nombraba cada cosa en apache primero, luego en español. Abigail escuchaba memorizando cada palabra como si fueran tesoros. A media mañana cruzaron un arroyo de agua clara que bajaba de las montañas. Nokai detuvo el carro y bajó para llenar la cantimplora. Abigail bajó también, sintiéndose segura por primera vez de hacerlo sin pedirlo. Se arrodilló junto al agua y mojó sus manos, lavándose el rostro. El agua estaba helada pero limpia. Cuando levantó la vista, se vio reflejada en la superficie quieta. La muchacha que la miraba tenía ojeras y la piel pálida, pero sus ojos ya no mostraban el terror ciego de ayer. «Aquí hay truchas», dijo Nokai señalando el arroyo. «Cuando llegues a casa, te enseñaré a pescar». «Casa». La palabra resonó en el pecho de Abigail de forma extraña. Nunca había tenido un lugar que pudiera llamar casa. El cobertizo donde vivía con su padre y hermanas no merecía ese nombre. «¿Es lejos tu casa?», preguntó con voz pequeña. «No mucho ya», respondió Nokai montando de nuevo. «Verás el humo de la chimenea antes de ver las paredes». Continuaron subiendo por caminos que se volvían más estrechos y empinados. Los álamos temblaban al viento, mostrando sus hojas plateadas. Pinos, ponderosa, se alzaban como columnas oscuras a ambos lados del sendero. El aire olía a resina y a tierra húmeda. Al caer la tarde, tal como Nokai había dicho, Abigail vio el humo. Era una columna delgada que subía recta hacia el cielo desde algún lugar más allá de la siguiente colina. Su corazón se aceleró sin saber si era por miedo o por algo parecido a la esperanza. Cuando el carro dobló el último recodo, el valle se abrió ante ellos. Abigail contuvo el aliento. La cabaña era sólida, construida con troncos gruesos y techo de tablillas. Humo salía de la chimenea de piedra. Había un pajar, un corral con una cabra y gallinas picoteando el suelo. Todo hablaba de orden y trabajo constante. «Es aquí», dijo Nokai deteniendo el carro. «Este es tu hogar ahora». Abigail bajó con las piernas temblando, no por cansancio, sino por la enormidad de lo que veía. Un lugar real, un lugar que respiraba vida. Nokai abrió la puerta de la cabaña y el calor lo recibió como abrazo.
Dentro había una mesa de madera gastada, sillas simples, una estufa de hierro que irradiaba calor, estantes con tarros de piñones, frijoles y harina. En una esquina, una escalera subía a un desván. «Arriba es tu espacio», dijo Nokai señalando la escalera. «Hay colchón y cobijas. El calor sube. Estarás bien». Abigail subió lentamente. El desván era pequeño pero acogedor. Un colchón de paja descansaba sobre un marco de madera cubierto con mantas tejidas. Una ventana pequeña daba al valle. Desde ahí podía ver las montañas nevadas en la distancia. Se sentó en el colchón y sintió cómo su cuerpo se rendía. No había lujo aquí, pero había algo más valioso. Había dignidad. Había un espacio que era suyo y de nadie más. Abajo escuchó a Nokai avivar el fuego y el tintineo de ollas. El olor de sopa de frijoles subió hasta el desván. Su estómago gruñó recordándole que seguía viva, que seguía sintiendo hambre, que seguía siendo humana. Bajó la escalera despacio. Nokai estaba sirviendo la sopa en cuencos de barro. Le tendió uno sin palabras. Se sentaron a la mesa y comieron en silencio. No era incómodo. Era el silencio de dos personas que habían sobrevivido cosas que no necesitaban nombrarse. Cuando terminaron, Nokai se levantó. «Mañana empezamos», dijo. «Hay trabajo, pero ahora descansa. Has caminado mucho». Abigail asintió, subió de nuevo al desván y se acostó entre las mantas que olían a cedro y a humo. Por la ventana veía las primeras estrellas aparecer sobre las montañas. Cerró los ojos y por primera vez en su vida sintió que había un lugar en el mundo que la esperaba. Los días se convirtieron en ritmo. Al amanecer, Nokai rajaba leña mientras el sol pintaba el valle de oro pálido. Abigail aprendió a alimentar las gallinas, esparciendo el maíz con movimientos amplios para que todas comieran. La cabra, una hembra de pelo castaño con ojos amarillos, le miraba con desconfianza los primeros días. «Se llama Nita», dijo Nokai una mañana. «Significa osa. Tiene carácter». Abigail extendió la mano con cuidado. Nita olfateó sus dedos y finalmente permitió que la tocara. Su pelaje era suave y cálido. Nokai le enseñó a ordeñarla, colocando las manos de Abigail sobre las ubres y guiando el movimiento con paciencia silenciosa. Los primeros intentos fueron torpes. La leche se derramaba. Nita pateaba inquieta. Pero Nokai no se impacientaba. «Otra vez», decía simplemente. «Más suave. Ella siente tu nervio». Abigail respiraba hondo y lo intentaba de nuevo. Cuando finalmente el chorro de leche cayó limpio en el cubo, sonrió sin poder evitarlo. Nokai asintió con aprobación callada. Dentro de la cabaña, Abigail barría el piso de madera, organizaba las raíces en el sótano, llenaba los cántaros de agua del arroyo cercano. Sus manos, siempre ásperas por el trabajo, ahora tenían nuevas callosidades, pero eran callosidades ganadas en un lugar donde nadie la insultaba. Una tarde quemó pan en la plancha de hierro. El humo llenó la cabaña y Abigail sintió pánico subir por su garganta, esperando gritos o golpes. Pero Nokai solo abrió la ventana para ventilar, limpió la plancha con ceniza y le entregó otra sartén. «Todos quemamos pan», dijo con voz tranquila. «Por eso tenemos 2 sartenes». Las lágrimas picaron en los ojos de Abigail, no por el pan, sino por la bondad simple de ese gesto. Las noches, después de la cena, Nokai leía en voz baja de un libro gastado en español. Era una colección de proverbios y refranes que le había dado un misionero hacía años. Entre las páginas guardaba un ramito de salvia seca. A veces explicaba el significado de las palabras que Abigail no entendía. «El que siembra vientos cosecha tempestades», leyó una noche. Significa que las acciones malas traen consecuencias. Abigail pensó en su padre, en cómo había sembrado odio y bebida y había cosechado la pérdida de sus hijas. No dijo nada, pero Nokai pareció entender el silencio.
Tu padre sembró mal, dijo cerrando el libro, pero tú puedes sembrar diferente. La primera tormenta verdadera llegó en noviembre. El viento aullaba contra las paredes de la cabaña y la nieve caía tan espesa que no se veía más allá del porche. Abigail estaba asustada. Nunca había vivido una tormenta así en el desierto llano de San Miguel. Nokai revisaba las trancas de las ventanas con calma. La cabaña es fuerte, dijo. Ha sobrevivido peores. Pero a medianoche, Nita escapó del corral asustada por los truenos. Nokai se levantó inmediatamente, se puso su abrigo de piel y salió a la ventisca. Abigail se quedó junto al fuego temblando, no de frío, sino de preocupación. Pasó más de una hora antes de que la puerta se abriera. Nokai entró empapado y exhausto, con Nita en brazos. La cabra temblaba violentamente. Sin pensar, Abigail corrió a traer mantas y la envolvieron juntos, frotándole el pelaje para darle calor. La acercaron a la estufa donde el fuego rugía. ¿Sobrevivirá?, preguntó Abigail con voz quebrada. Sí, respondió Nokai, es fuerte, como tú. La comparación la tomó por sorpresa. Nadie nunca le había dicho que era fuerte. Siempre le habían dicho que era torpe, lenta, inútil. Pero aquí, en esta cabaña con un hombre que apenas hablaba y una cabra temblando entre ellos, Abigail sintió que tal vez sí había algo fuerte en ella que simplemente no había tenido espacio para crecer. Nita se recuperó con el paso de los días. Y algo más se recuperó también. La risa de Abigail, cuando la cabra robó un pedazo de pan de sus manos y salió corriendo con trote cómico. Abigail rió. Fue una risa pequeña y oxidada, pero fue real. Nokai la miró desde donde afilaba un hacha. No sonrió. Su rostro seguía siendo pétreo, pero sus ojos se suavizaron de una forma que Abigail estaba aprendiendo a reconocer. Era su manera de aprobar. La primavera llegó lenta, pero segura. La nieve se derretía en arroyos que bajaban cantando desde las montañas. Los álamos brotaban hojas nuevas, verde brillante. Las gallinas ponían más huevos. Nita estaba preñada y su vientre crecía redondo. Abigail había cambiado también. Sus mejillas ya no estaban hundidas, sus manos seguían siendo ásperas, pero ahora se movían con confianza al cocinar, ordenar, sembrar. Había aprendido a leer las señales del clima como Nokai, el color del cielo al amanecer, la dirección del viento, el comportamiento de los animales. Una tarde de abril, mientras Abigail colgaba ropa lavada en una cuerda entre dos árboles, apareció una mujer mayor montada en un mulo. Tenía el rostro surcado de arrugas y ojos negros que veían demasiado. Vestía falda larga y rebozo colorido. Era doña Josefa, la partera y curandera que visitaba los ranchos dispersos de la región. «Buenas tardes, niña», saludó doña Josefa con voz ronca pero amable. «Vengo a ver cómo están por acá». Abigail se puso tensa. Las visitas significaban preguntas. Preguntas significaban juicios. Pero doña Josefa desmontó con movimientos cuidadosos por la edad y caminó directamente hacia ella. «No tengas miedo. No soy de las que juzgan». Sus ojos estudiaron a Abigail de pies a cabeza. «Te ves bien. Mejor que como te vi en San Miguel hace meses». «¿Me viste ese día?», preguntó Abigail en voz baja. «Sí», respondió doña Josefa con tristeza en la voz. «Vi lo que tu padre hizo. Vi también lo que este hombre hizo, y sé distinguir la crueldad de la bondad». Nokai salió de la cabaña al escuchar voces. Cuando vio a doña Josefa, asintió con respeto. Ella le devolvió el gesto. «Vine a traer hierbas», dijo sacando un atado de su bolsa. «Para la cabra. He oído que espera cría. Estas hierbas ayudan con el parto». Pasaron la tarde en la cabaña. Doña Josefa revisó a Nita con manos expertas. Enseñó a Abigail cómo preparar infusiones y le contó historias de partos que había atendido en las montañas. Su presencia llenaba el espacio de una calidez maternal
que Abigail no había conocido. Antes de irse, doña Josefa tomó las manos de Abigail entre las suyas. «Niña, has encontrado más que refugio aquí. Has encontrado tierra donde echar raíces. No todos tienen esa suerte». Cuando la anciana se alejó montada en su mulo, Abigail sintió algo hincharse en su pecho. Era gratitud, sí, pero también era reconocimiento. Alguien más la veía. Alguien más entendía que lo que Nokai había hecho no era comprarla, sino sacarla del abismo. Esa noche, Abigail se sentó a escribir por primera vez en años. Nokai tenía papel y lápiz guardados en un cajón, herramientas del misionero que le había enseñado a leer. Abigail escribió sobre el valle, sobre las montañas, sobre la cabra y las gallinas. Escribió sobre el hombre silencioso que le había dado espacio para respirar. Escribió sobre la niña que fue en San Miguel, la que había sido vendida como ganado, y sobre la mujer que estaba descubriendo que podía ser. Escondió los papeles bajo el colchón sin saber por qué sentía vergüenza de ellos. Tal vez porque las palabras hacían real lo que sentía, y hacer real el sentimiento significaba que podía ser arrebatado. Pero una semana después, Nokai subió al desván a reparar una tabla floja. Vio los papeles asomándose bajo el colchón. No los tomó, no los leyó, solo bajó y durante la cena dijo: «Si escribes, escribe sin esconder. El fuego que tienes dentro no debe apagarse por miedo». Abigail lo miró sorprendida. «¿Los viste?» «Vi que había papeles. No necesito leerlos para saber que son importantes». Nokai partió pan con sus manos callosas. «Aquí hay espacio para lo que eres. No lo hagas pequeño». Las palabras se quedaron con Abigail mucho después de que terminara la cena. Esa noche escribió más, ya no escondiendo las hojas, sino dejándolas sobre la pequeña repisa junto a su cama. Si Nokai no tenía vergüenza de que escribiera, ella tampoco la tendría. Mayo trajo consigo el parto de Nita. Fue doña Josefa quien llegó justo a tiempo, guiada por algún instinto que solo las parteras poseen. Nokai había ido a cazar, y Abigail estaba sola cuando la cabra comenzó a gemir. «Tranquila, tranquila», murmuraba Abigail acariciando el lomo de Nita. El animal tenía los ojos dilatados de pánico y dolor. Abigail sintió su propio pánico subir. No sabía qué hacer, cómo ayudar. Fue cuando doña Josefa entró al establo. «Apártate un poco, niña». «Déjame ver». Con manos expertas y palabras suaves, doña Josefa guió el parto. Abigail sostenía a Nita, hablándole en voz baja, prometiéndole que todo estaría bien. Y cuando el cabrito resbaló al mundo mojado y tembloroso, Abigail sintió lágrimas de alivio rodar por sus mejillas. «Es macho», anunció doña Josefa limpiando al pequeño con paja, «fuerte y sano». Nita comenzó a lamer a su cría con movimientos torpes, pero dedicados. El cabrito intentó ponerse de pie y cayó, intentó de nuevo y cayó, hasta que finalmente logró mantenerse sobre sus patas temblorosas. Abigail rió entre lágrimas viendo el milagro pequeño de la vida persistiendo. Cuando Nokai regresó con un venado sobre los hombros, encontró a Abigail en el establo con el cabrito en su regazo. Doña Josefa preparaba café en la cabaña como si fuera su propia casa. «Llegó la vida nueva», dijo Abigail, con una sonrisa que iluminó su rostro de forma que Nokai nunca había visto. Era la sonrisa de alguien que había ayudado a traer vida al mundo, que había sido parte de algo más grande que su propio dolor. Nokai asintió, y por primera vez en los meses que llevaban viviendo juntos, algo parecido a una sonrisa cruzó su rostro. Se llamará Tahoma, significa el que da sombra. Los días se hicieron semanas y las semanas meses. Abigail ya no se sentía como la muchacha vendida en San Miguel. Aquí en el valle, entre las montañas que la protegían del mundo duro, había encontrado algo parecido a la paz. Pero la paz,
como Nokai sabía bien, es frágil en un territorio donde el odio aún gobierna muchos corazones. Fue doña Josefa quien trajo la noticia en junio. Llegó más temprano de lo esperado, su rostro grave bajo el sol inclemente. Bajó del mulo con movimientos rápidos que negaban su edad. «Vienen por ella», dijo sin preámbulos. «Tu padre, Abigail, viene a reclamarte». El mundo pareció inclinarse bajo los pies de Abigail. Durante meses había vivido sin mirar atrás. Había empezado a creer que el pasado no podía alcanzarla aquí. Pero las palabras de doña Josefa eran como piedras arrojadas a un lago tranquilo. «¿Cómo? ¿Por qué?», murmuró con voz quebrada. «Un comerciante de San Miguel vino y le dijo que podría reclamar su propiedad. El sheriff Caldwell viene con él. Tienen papeles que dicen que eres menor y que tu padre es tu guardián legal». Doña Josefa escupió al suelo con disgusto. «Papeles escritos por hombres que nunca han conocido lo que es ser vendido». Nokai estaba junto a la puerta. No se había movido desde que doña Josefa comenzó a hablar, pero Abigail podía ver la tensión en su mandíbula, en sus hombros. Sus manos descansaban sueltas a los lados, pero ella sabía que estaban listas para empuñar el rifle en un instante. «¿Cuándo?», preguntó Nokai con voz controlada pero filosa como cuchillo. «3 días, quizá menos si Efraín me encuentra quien le preste caballo rápido». Doña Josefa miró a Abigail con ojos llenos de pena. «Tienes que decidir, niña, quedarte y pelear o huir más lejos». Abigail sintió que algo se rompía dentro de ella. Había escapado una vez, podría escapar de nuevo. Pero la idea de dejar el valle, de dejar a Anita y su cabrito, de dejar la cabaña donde por primera vez había conocido el sueño sin miedo, era insoportable. «No», dijo de pronto, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. «No voy a huir». Nokai la miró con ojos que evaluaban. «Entonces, peleamos». «¿Cómo?», preguntó Abigail sintiendo el pánico subir. «Él tiene la ley de su lado. Tiene al sheriff». Fue doña Josefa quien habló, con la sabiduría de quien ha visto muchas batallas en su larga vida. «La ley de los papeles no siempre es la ley del corazón, niña. Hay otra forma de pelear, con palabras, con verdad». «No me escucharán», murmuró Abigail. «Nunca me han escuchado». «Entonces haremos que escuchen», dijo doña Josefa con determinación feroz. «Escribirás tu historia, todo lo que te pasó, cómo te vendió tu padre, cómo llegaste aquí, cómo has vivido sin crueldad». La anciana se volvió hacia Nokai. «Y tú hablarás también. Dejarás que los demás vean lo que yo veo. Un hombre de honor que protegió a una niña cuando otros la habrían usado y desechado». Nokai asintió lentamente. No era hombre de muchas palabras, pero cuando hablaba sus palabras tenían peso. Durante los siguientes 2 días, Abigail escribió. Las palabras fluían de ella como agua contenida que finalmente encuentra grieta en la represa. Escribió sobre los años de hambre y golpes, sobre el día en que su padre la ofreció en la calle como mercancía, sobre el miedo que sintió cuando Nokai la compró y el asombro que creció cuando él le dio un techo sin pedir nada a cambio. Escribió sobre las mañanas alimentando gallinas, sobre aprender a ordenar, sobre quemar pan y no ser castigada por ello. Escribió sobre el nacimiento de Tahoma y cómo en ese momento supo que había encontrado su lugar en el mundo. Doña Josefa leía cada página terminada y asentía. «Esto es verdad que se siente en las tripas. Llevaré estas palabras a Santa Fe. Hay un periódico allí que publica historias de injusticia. El editor es bueno. Publicará esto. ¿Pero llegará a tiempo?», preguntó Abigail. «El viento lleva las noticias rápido en estos territorios, y las palabras verdaderas viajan más rápido que la mentira». Doña Josefa guardó los papeles en su alforja con cuidado. «Confía, niña. No estás sola». Cuando la anciana se fue cabalgando hacia el sur, Abigail sintió una mezcla de alivio y terror.
había expuesto su alma en esas páginas. Ahora otros la leerían, la juzgarían, pero al menos habrían escuchado su voz. Nokai no había estado inactivo. Revisó el rifle, limpió cada pieza, se aseguró de que las municiones estuvieran secas, verificó las bisagras de puertas y ventanas, apiló leña extra. No esperaba violencia, pero conocía a los hombres lo suficiente para saber que la ignorancia y el miedo a menudo se visten de coraje falso. La noche antes de la llegada anunciada, Abigail no pudo dormir. Bajó al piso de abajo, donde Nokai estaba sentado junto al fuego, afilando su cuchillo con piedra de asentar. El sonido era rítmico, casi tranquilizador. «Tengo miedo», admitió Abigail, sentándose en una silla frente a él. Nokai no dejó de afilar. «El miedo es sabio. Te mantiene alerta. Pero no dejes que te paralice. ¿Y si me llevan? ¿Y si no importa lo que escribí, lo que diga?» Nokai levantó la vista. A la luz del fuego, sus cicatrices parecían más profundas, sus ojos más oscuros. «Entonces pelearé, no con esto», señaló el cuchillo, «sino con palabras primero. Si las palabras fallan...» Dejó la frase colgando, pero el significado era claro. «No quiero que te lastimen por mi culpa», susurró Abigail. «No es tu culpa. Es la culpa de un mundo que vende personas y lo llama derecho». Nokai volvió a su tarea de afilar. «Duerme, Abigail. Mañana necesitarás tu fuerza». Pero Abigail no subió inmediatamente. Se quedó sentada viendo el fuego crepitar, escuchando el sonido del metal contra piedra, sintiendo la presencia sólida del hombre que le había dado algo que nunca pensó tener, un lugar seguro para existir. La mañana llegó cubierta de niebla. El valle estaba blanco y silencioso, como si el mundo contuviera el aliento. Abigail se vistió con manos temblorosas. Bajó y encontró a Nokai ya despierto, el rifle al alcance, pero no en las manos. «Come», dijo poniendo un plato con huevos y pan frente a ella. Abigail apenas pudo probar bocado. Su estómago estaba cerrado de angustia. Pero Nokai insistió. «Comerás. La batalla se pelea mejor con el estómago lleno». Apenas habían terminado cuando escucharon el sonido de cascos. Muchos cascos. Abigail se puso de pie con el corazón golpeando contra sus costillas. Nokai se levantó con calma, tomó el rifle y lo colgó sobre su hombro. «Quédate dentro», le dijo. «No», respondió Abigail con voz temblorosa pero determinada. «Si vienen por mí, me verán de pie». Nokai la observó un largo momento. Luego asintió. «Entonces, saldremos juntos». Abrieron la puerta. La niebla se estaba levantando, revelando figuras montadas que se acercaban por el sendero. Abigail contó 5 hombres. Adelante venía Ephraim Miller en un caballo flaco, su rostro hinchado y ojos inyectados de sangre. A su lado cabalgaba un hombre mayor con estrella de sheriff brillando en su pecho. Detrás venían 3 hombres de San Miguel, testigos convocados para dar peso legal a la reclamación. Se detuvieron frente a la cabaña. El silencio era denso como la niebla que aún se disolvía. Ephraim miró a su hija con ojos que pretendían dureza, pero mostraban desesperación del borracho sin dinero. «Abigail», dijo con voz pastosa, «vengo a llevarte a casa. Eres mi hija. Me perteneces». Las palabras cayeron como piedras en agua sucia. Abigail sintió náusea, pero no se movió. «Ya no. La ley dice diferente», intervino el sheriff Caldwell, un hombre de rostro curtido y bigote gris. «Eres menor. Él es tu padre. Tiene derecho legal». «¿Derecho?». La voz de Abigail subió, años de dolor convirtiéndose en furia. «Me vendió como animal en medio de la calle. ¿Derecho de qué?». «Eso no cambia la ley», respondió Caldwell con voz cansada de hombre que ha visto demasiadas injusticias para creer que puede cambiar alguna. «Vendida o no, eres su tutela hasta que cumplas 18». Fue entonces cuando se escuchó el sonido de más caballos. Abigail volteó.
y su corazón saltó. Por el sendero venían más jinetes. Adelante cabalgaba doña Josefa en su mulo, pero detrás venía un grupo de personas del territorio que Abigail no esperaba ver. Tomás Viller, el herrero de un rancho cercano, alto y de brazos gruesos. Sara Molina, viuda que criaba ovejas en las colinas. Y cabalgando en un pinto manchado venía un anciano apache con el rostro marcado por incontables inviernos. Era Jasqué, anciano respetado que servía como puente entre su pueblo y el agente indígena del territorio. El grupo se detuvo formando una línea junto a Nocay y Abigail. Doña Josefa desmontó con agilidad sorprendente. Sheriff Caldwell dijo con voz que cortaba como vidrio: «Antes de que se lleve a esta muchacha, hay cosas que debe escuchar». «No tengo tiempo para...» comenzó Caldwell. «Lo tendrá», interrumpió Tomás Miller. «Yo estuve en San Miguel ese día. Vi cómo Miller ofreció a su hija por dinero. Vi cómo la humilló frente a todos. Eso no es tutela. Es esclavitud». Sara Molina habló siguiente, su voz temblando de indignación. «Yo conocí a la madre de estas niñas antes de que muriera. Me hizo prometer que cuidaría de ellas si algo pasaba. He visto cómo Miller las maltrataba, las dejaba sin comer mientras él bebía. Las otras dos niñas están ahora conmigo, lejos de ese hombre, y Abigail merece estar lejos también». Efraín intentó hablar, pero doña Josefa lo silenció con una mirada feroz. Del rebozo sacó un periódico doblado. Era el Diario de Santa Fe. «Esto se publicó ayer», anunció. «La historia de Abigail Miller. Cómo fue vendida, cómo encontró refugio». Caldwell tomó el periódico con rostro cada vez más incómodo. Leyó en silencio mientras el grupo esperaba. Abigail podía ver su expresión cambiando, las líneas de su frente profundizándose. Cuando terminó, miró a Efraín con disgusto apenas disimulado. Fue entonces cuando Jasqué habló. Su español era lento pero claro, cada palabra pesada con autoridad de anciano. «Yo conozco a Nocay desde niño, conozco su honor. Él no deshonra mujeres, protege a quien necesita protección. Esto es camino apache, camino bueno». Sacó de su morral un papel con sellos. «Esto es acuerdo con agente indígena. Estas tierras son parte de cinturón de uso tradicional. Nocay tiene derecho reconocido de vivir aquí y proteger este valle. Autoridad del sheriff no entra fácil aquí». El rostro de Caldwell se había puesto gris. Estaba atrapado entre la letra fría de la ley de tutela y la realidad moral que se desplegaba frente a él. Miró a Abigail. Realmente la miró por primera vez. «¿Es cierto lo que está escrito en el periódico?», preguntó. «¿Tu padre te vendió?». «Sí», respondió Abigail con voz que no temblaba ya. «Me vendió por 50 pesos para comprar whisky. Y este hombre», señaló a Nocay, «me salvó de eso. Me dio techo, comida, respeto, cosas que mi padre nunca me dio». «¡Miente!», gritó Efraín desesperado. «Está confundida. La han llenado de ideas. Vengo a rescatarla de este salvaje». «¿Rescatarla?», Sara Molina escupió la palabra. «La abandonaste. Tus otras hijas me contaron cómo las dejabas días sin comer, cómo golpeabas a Abigail cuando ella intentaba protegerlas. No eres padre, eres castigo de Dios». Caldwell se frotó el rostro con cansancio. La ley estaba de un lado, pero todo lo demás estaba del otro. «Miller», dijo finalmente, «renunciaste a tu papel de padre cuando negociaste a tu hija como mercancía. La ley puede decir que eres su guardián, pero yo no voy a forzar a esta muchacha a volver con un hombre que la vendió». «No puedes hacer eso», aulló Efraín. «Es ilegal». «Vas a volver a San Miguel», interrumpió Caldwell con voz de acero. «Y vas a presentarte ante el juez del condado para responder por abandono y maltrato. Tengo testigos suficientes aquí, y tengo este periódico que todo el territorio va a leer».
Ephraim intentó acercarse a Abigail, su rostro retorcido de rabia y desesperación. «Eres mi hija, me perteneces». Fue entonces cuando Nokai se movió, no rápido, no agresivo. Solo se puso entre Ephraim y Abigail, el rifle bajo pero presente. Su silencio era más amenazante que cualquier grito. «Ya no», dijo simplemente. El momento se estiró delgado como alambre. Los hombres de San Miguel que habían venido como testigos miraban incómodos. Sabían que esto había ido más allá de lo que esperaban. Uno de ellos habló finalmente. «Vámonos, Miller. Perdiste». Pero fue Abigail quien rompió la tensión. Dio un paso adelante, fuera de la sombra protectora de Nokai. Miró a su padre directamente a los ojos por primera vez en años. «No soy tuya», dijo con voz clara y firme. «Nunca fui tuya. Fui tu responsabilidad y la abandonaste por dinero. Ahora tengo un lugar donde pertenezco, donde me respetan, donde no tengo que achicarme para sobrevivir». Las palabras eran simples, pero cargadas de toda la verdad que había guardado durante años. Ephraim abrió la boca, pero no salió sonido. Algo en los ojos de su hija lo había despojado de argumentos. Caldwell montó su caballo. «Abigail Miller se queda aquí bajo supervisión de doña Josefa hasta que cumpla mayoría de edad. Tú», señaló a Ephraim, «vienes conmigo a enfrentar al juez». Los hombres se fueron levantando polvo del sendero. Ephraim volteó una última vez, pero Abigail no lo miraba ya. Estaba mirando el valle, las montañas, la cabaña que se había convertido en su hogar. Cuando el sonido de los cascos se desvaneció, el silencio cayó sobre el grupo. Luego, lentamente, las personas comenzaron a moverse. Doña Josefa abrazó a Abigail con fuerza. Tomás y Sara ofrecieron palabras de apoyo. Jasqué se acercó a Nokai y puso una mano en su hombro en gesto de respeto entre iguales. «Has hecho bien», le dijo el anciano en apache. «Has honrado el camino». Cuando todos se fueron prometiendo volver pronto para ver cómo estaban, Abigail y Nokai se quedaron de pie frente a la cabaña. El sol había salido completamente ahora, quemando la niebla restante. El valle brillaba verde y dorado bajo la luz. «Gracias», murmuró Abigail. Las palabras parecían insuficientes para todo lo que quería decir. Nokai negó con la cabeza. «No me agradezcas. Esto no lo hice yo solo. Lo hiciste tú. Tuviste el valor de escribir tu verdad, de pararte firme. Esa fuerza estaba en ti siempre». Abigail sintió lágrimas calientes rodar por sus mejillas, pero eran lágrimas de liberación, no de dolor. Por primera vez en su vida, había peleado por sí misma y había ganado. No porque alguien la salvara, sino porque ella misma se había salvado con la ayuda de otros que vieron su valor. «Ven», dijo Nokai. «Nita y Tahoma necesitan comer. El trabajo no espera». Era su manera de decir que la vida continuaba, que los momentos dramáticos pasaban, pero la cotidianidad constante era lo que construía un hogar verdadero. Los días después del enfrentamiento se sintieron extrañamente tranquilos. Abigail seguía despertando con el sobresalto esperando que alguien viniera a llevársela, pero nadie venía. Las semanas pasaron y la primavera se convirtió en verano completo. Doña Josefa visitaba regularmente trayendo noticias. Ephraim había sido multado y se le había quitado la custodia de Emma y Ruth. Las niñas estaban floreciendo con Sara Molina, aprendiendo a cuidar ovejas y a leer. El periódico de Santa Fe había publicado un seguimiento de la historia y cartas de apoyo llegaban de todo el territorio. «Te has convertido en símbolo», le dijo doña Josefa a Abigail una tarde mientras tomaban café en el porche. «Símbolo de que las muchachas no son propiedad, que tienen voz». Abigail no sabía qué hacer con esa información. No se sentía como símbolo. Se sentía como muchacha que alimentaba gallinas y ordeñaba cabras y aprendía a leer rastros en el bosque. Pero doña Josefa tenía razón en una cosa. Algo había cambiado.
no solo en Abigail, sino en cómo otros la veían. Cuando iba al pueblo comerciante más cercano con Nokai para comprar provisiones, la gente la saludaba con respeto. Las mujeres le hacían preguntas sobre plantas medicinales que había aprendido de doña Josefa. Los niños miraban a Nokai con curiosidad en lugar de miedo. Era cambio pequeño pero real. Como las semillas que Abigail había plantado en el jardín junto a la cabaña, pimientos, calabazas, frijoles, que ahora crecían verdes y prometían cosecha. Una noche de agosto, cuando el calor del día se había enfriado en brisa de montaña, Nokai habló de algo que había guardado durante meses. Estaban sentados en el porche, viendo el atardecer pintar el cielo de púrpura y oro. Había una mujer. Comenzó con voz baja. Hace muchos años se llamaba Saani. Significa mujer mayor, pero ella era joven aún. Sus manos descansaban sueltas sobre sus rodillas, pero Abigail podía ver la tensión en sus nudillos. Las soldados vinieron. Yo estaba cazando. Cuando volví... No terminó la frase. No necesitaba. Abigail entendió lo que el silencio guardaba. Pérdida tan grande que las palabras no alcanzaban a cubrirla. Después de eso viví solo. Era más fácil, no arriesgar corazón de nuevo. Nokai se volvió a mirarla. Pero cuando te vi ese día en San Miguel, vendida como animal, vi la misma soledad que yo cargaba. Y pensé que quizá dos soledades podían hacer compañía sin exigir lo que no podemos dar. Abigail sintió algo apretarse en su pecho. No lamento haber venido aquí, dijo suavemente. Este lugar, tú, me salvaron. No, corrigió Nokai. Te dimos espacio para que te salvaras a ti misma. Hay diferencia. Las palabras se quedaron suspendidas entre ellos. No eran declaración de amor romántico, ni Abigail ni Nokai buscaban eso, pero eran reconocimiento de algo más profundo. Dos personas rotas que habían encontrado forma de vivir sin lastimarse, de construir algo parecido a familia sin exigir moldes que no les quedaban. El otoño llegó con hojas doradas cayendo de los álamos. Abigail cumplió 17 años. Doña Josefa trajo pastel hecho con miel y nueces. Jasqué vino con su esposa y trajeron un collar de cuentas azules como regalo. Tomás Viller llegó con sus hijos que jugaron con Tahoma hasta que el cabrito se cansó. Era celebración pequeña, pero llena de una calidez que Abigail nunca había conocido. Miró alrededor de la cabaña llena de personas que habían elegido estar ahí, que la habían defendido cuando no tenía defensa propia, que la habían visto no como propiedad, sino como persona. Más tarde, cuando todos se habían ido y solo quedaban Nokai y ella limpiando los platos, Abigail habló. «Quiero quedarme», dijo. «Cuando cumpla 18 y sea legalmente libre, quiero quedarme aquí». Nokai no respondió inmediatamente. Secó un plato con movimientos cuidadosos, lo colocó en el estante. «Este valle es tu hogar si lo quieres», dijo finalmente. «Pero también puedes irte, puedes ver el mundo. No tienes que quedarte por obligación o gratitud». «No es obligación», respondió Abigail con voz firme. «Es elección. Elijo este lugar. Elijo esta vida». Nokai asintió. En sus ojos había algo que podría haber sido alivio o satisfacción. «Entonces construiremos más. Haremos el pajar más grande para más animales. Plantaremos más jardín. Este valle puede sostener dos vidas que trabajan juntas». No era propuesta de matrimonio en el sentido tradicional. Era algo más práctico y más profundo a la vez. Era compromiso de construir futuro lado a lado, cada uno manteniendo su espacio pero compartiendo el trabajo y la vida. Esa noche, Abigail escribió en su diario. Las palabras fluían fáciles ahora, sin miedo de esconderlas. Escribió sobre el año que había pasado desde que fue vendida en la calle de San Miguel.
sobre cómo la muchacha asustada y encogida se había convertido en alguien que podía mirar las montañas y sentir que pertenecía a ellas tanto como ellas a ella. Escribió sobre Nokai y su silencio, que no era vacío, sino lleno de respeto, sobre doña Josefa y su sabiduría fieramente cariñosa, sobre Jasqué y cómo le había enseñado palabras en apache que describían cosas que el español no podía capturar completamente. Escribió sobre Nita y Taoma, sobre las gallinas que ahora reconocían su voz, sobre el jardín que había crecido bajo sus manos. Escribió sobre el trabajo duro que dejaba su cuerpo cansado, pero su mente tranquila. Escribió sobre aprender a cocinar pan sin quemarlo, sobre distinguir huellas de venado de huellas de lobo, sobre leer las señales del clima en el color del amanecer, y escribió sobre algo que apenas se atrevía a nombrar: felicidad. No la felicidad bulliciosa de las canciones o las historias, sino la felicidad quieta de despertarse sin miedo, de trabajar con propósito, de sentarse al fuego en la noche y saber que este lugar era suyo por elección, no por falta de opciones. El invierno llegó con la primera nevada en noviembre. Abigail y Nokai habían preparado bien. El sótano estaba lleno de verduras preservadas, carne salada, frijoles secos. La leña estaba apilada alta contra la pared norte de la cabaña. Nita y Taoma tenían el establo reforzado con paja extra para calor. Los días se acortaron y las noches se alargaron. Abigail aprendió a tejer en el telar simple que Nokai había construido. Sus primeros intentos fueron torpes, los hilos enredándose, los patrones saliendo disparejos. Pero Nokai, que había aprendido del anciano Jasqué, le mostró con paciencia cómo mantener la tensión uniforme, cómo elegir colores que se complementaran. Las manos recuerdan más que la mente, le dijo. Sigue practicando. Pronto los dedos sabrán qué hacer sin pensar. Tenía razón. Para cuando llegó la Navidad, Abigail había tejido una manta pequeña pero decente en tonos de café y crema. Se la regaló a Nokai, quien la recibió con el gesto más cercano a sorpresa que su rostro permitía mostrar. «Es buena», dijo tocando el tejido con dedos cuidadosos. «Tiene calor». Era elogio simple, pero viniendo de él significaba más que discursos elaborados. Esa noche durmió con la manta sobre sus hombros, y Abigail sintió un orgullo silencioso ver su trabajo siendo usado y apreciado. La primavera volvió como siempre vuelve, derritiendo nieve en arroyos cantarines. Los álamos brotaron de nuevo. Las gallinas aumentaron su puesta de huevos, y Abigail cumplió 18 años. Doña Josefa trajo papeles de Santa Fe. «Documentos de emancipación», explicó. «Ya no eres menor, eres mujer libre ante la ley. Tu padre no tiene ningún derecho sobre ti». Abigail sostuvo los papeles con manos que temblaban levemente. Eran solo papeles, tinta sobre papel oficial, pero representaban algo inmenso. Representaban el fin oficial de una cadena que había estado invisible, pero pesada sobre sus hombros. «¿Qué harás ahora?», preguntó doña Josefa, aunque su sonrisa sugería que ya sabía la respuesta. «Quedarme», respondió Abigail sin dudar. «Este es mi hogar». Hubo pequeña celebración ese día. Jasqué vino con bendición de los ancianos apaches, reconociendo formalmente a Abigail como parte de la comunidad del valle. Tomás Willer trajo noticias de que Emma y Ruth estaban bien, aprendiendo a leer y escribir con maestra que Sara Molina había contratado. «Tus hermanas preguntan por ti», le dijo a Abigail. «Les gustaría visitarte cuando el camino esté seco». «Me gustaría eso», respondió Abigail, sintiendo punzada de nostalgia por las niñas que había intentado proteger durante años. «Quiero que vean que hay vida después del infierno, que hay lugares donde puedes respirar». El verano de ese año trajo cambios sutiles pero significativos. Nokai y Abigail ampliaron el jardín,
Añadieron 2 cabras más que compraron en el pueblo comerciante. Construyeron un cobertizo más grande para almacenar herramientas. No eran grandes proyectos, pero cada uno era ladrillo en la fundación de algo permanente. Una tarde de julio, mientras trabajaban juntos reparando la cerca del corral, Nokai habló de forma que raramente hacía. «Sabes que la gente habla», dijo sin levantar la vista de la madera que serruchaba. «Siempre habla», respondió Abigail, martillando un clavo. «Dicen que vivir así, hombre y mujer sin matrimonio, no es correcto». Nokai dejó el serrucho y la miró directamente. «No me importa lo que digan, pero quiero saber si te importa a ti». Abigail consideró la pregunta cuidadosamente. En el mundo que había dejado, en San Miguel y lugares así, sí importaría. La juzgarían. Pero aquí, en el valle, con la comunidad pequeña pero sólida que la había defendido, las reglas eran diferentes. «Me importa la verdad más que las apariencias», dijo finalmente. «Y la verdad es que este arreglo funciona para nosotros. No somos esposo y esposa en sentido tradicional. Somos socios, familia elegida». «Familia elegida», repitió Nokai probando las palabras. «Sí, eso es lo que somos». No necesitaron decir más. Siguieron trabajando en la cerca, mientras el sol se movía lento por el cielo. En algún momento, Abigail comenzó a tararear una canción que doña Josefa le había enseñado. Nokai no dijo nada, pero sus movimientos se sincronizaron con el ritmo de la melodía. Esa noche, sentados en el porche después de la cena, viendo las primeras estrellas aparecer, Abigail pensó en el largo camino desde esa calle polvorienta en San Miguel. Pensó en la muchacha asustada que había sido, que no se atrevía a levantar la vista, que se hacía pequeña para sobrevivir. Esa muchacha había muerto en muchas formas, pero algo mejor había nacido en su lugar. Una mujer que sabía su propio valor, que podía trabajar la tierra y leer el cielo, que podía defenderse con palabras escritas, que podía elegir su propia familia. «¿En qué piensas?», preguntó Nokai, sacándola de sus reflexiones. «En cómo llegué aquí», respondió Abigail. «En todo lo que tuvo que romperse para que pudiera reconstruirme. El fuego quema», dijo Nokai con su manera de hablar que sonaba como proverbio, «pero también purifica, sales más fuerte de las cenizas». Abigail sonrió en la oscuridad. «No sé si soy más fuerte, pero soy más yo misma». «Eso es lo mismo», respondió Nokai. Los años que siguieron trajeron sus propios ritmos y desafíos. Hubo inviernos duros, donde la nieve se apilaba hasta las ventanas y había que cavar túneles para llegar al establo. Hubo veranos secos donde el arroyo se reducía a hilo y tenían que racionar agua cuidadosamente. Emma y Ruth visitaron finalmente, ya convertidas en muchachas jóvenes con ojos brillantes y risa fácil. Se quedaron una semana y Abigail les enseñó todo lo que había aprendido: cómo ordenar, cómo tejer, cómo leer las señales del bosque. Las 3 hermanas se sentaban en las noches y hablaban de cosas que nunca habían podido hablar cuando vivían bajo el techo de su padre. «Tienes suerte», le dijo Ruth la noche antes de irse. «Encontraste tu lugar». «No fue suerte», corrigió Abigail suavemente. «Fue supervivencia y luego fue elección. Tú también encontrarás tu lugar». Los cambios llegaban lentamente pero constantemente. El territorio se organizaba más, nuevos pobladores llegaban. Algunos traían consigo los viejos prejuicios, pero otros traían mentalidad más abierta. La historia de Abigail, publicada en aquel periódico años atrás, seguía circulando. A veces llegaban mujeres jóvenes al valle buscándola, buscando evidencia de que era posible escapar, de que era posible construir vida diferente. Abigail las recibía con té y palabras honestas. No les prometía facilidad. Les mostraba sus manos callosas, sus vestidos remendados, el trabajo constante que implicaba vivir en las montañas. Pero también les mostraba el valle al atardecer, la cabaña sólida,
el jardín floreciendo. Les mostraba que la libertad tenía precio, pero era precio que valía pagar. Doña Josefa envejecía, pero no se rendía. Seguía visitando, trayendo noticias y medicina. Una tarde de otoño, varios años después de todo lo ocurrido, se sentó con Abigail en el porche. «Estoy cansada», admitió la anciana. «Mis huesos crujen como madera vieja». «Descansa entonces», dijo Abigail. «Te has ganado el descanso». «No todavía, pero pronto». Doña Josefa miró hacia las montañas. «Cuando me vaya, quiero que sigas mi trabajo. Hay mujeres que necesitan lo que yo doy, lo que tú podrías dar, no solo medicina, sino esperanza». «No soy curandera», protestó Abigail. «No, pero eres testigo. Y a veces el testimonio cura más que las hierbas». Doña Josefa tomó la mano de Abigail. «Has vivido tu verdad sin vergüenza. Eso tiene poder. Úsalo». Las palabras se quedaron con Abigail mucho después de que doña Josefa se fuera. Comenzó a escribir de nuevo, no solo su historia, sino consejos prácticos sobre supervivencia en las montañas, sobre plantas medicinales, sobre cómo negociar el mundo siendo mujer sola. Pensó en publicar estos escritos algún día. Los años siguieron pasando. Nita murió de vieja, rodeada de sus descendientes. Había tenido más cabritos que Abigail podía contar. Tahoma se había convertido en macho fuerte y protector del rebaño pequeño. Las gallinas eran reemplazadas por pollitos nuevos cada primavera. El jardín crecía y se expandía con cada estación. Nokai envejecía con gracia silenciosa. Su cabello mostraba más hilos grises. Se movía más lento en las mañanas frías, pero su presencia seguía siendo sólida como las montañas. Tallaba juguetes de madera para los niños de la comunidad. Reparaba herramientas de vecinos, enseñaba a jóvenes apaches los caminos antiguos. Una noche de invierno, cuando ambos eran mayores, aunque no viejos todavía, se sentaron junto al fuego, como siempre hacían. La nieve caía suave afuera. El viento silbaba, pero no era amenazante. Era solo música del invierno. «¿Tienes algún arrepentimiento?», preguntó Nokai de repente. Abigail no necesitó pensar mucho. «Solo uno», respondió. «Que no pude salvar a más muchachas como yo, que solo pude salvarme a mí misma. Salvarte a ti misma ya fue mucho, y salvándote mostraste a otras que era posible». «¿Y tú?», preguntó Abigail. «¿Tienes arrepentimientos?». Nokai observó el fuego durante largo momento. «Arrepiento no haber podido salvar a Saani. Arrepiento los años de soledad después, pero no arrepiento haberte traído aquí. Esta vida que construimos es buena». «Sí», concordó Abigail suavemente. «Es buena. No era la vida que ninguno había imaginado cuando eran jóvenes. No era perfecta ni fácil, pero era suya, elegida, construida sobre respeto mutuo y trabajo compartido. Construida sobre la comprensión de que la familia no era solo sangre, que el hogar no era solo paredes, que la libertad no era ausencia de trabajo sino presencia de elección. Afuera la nieve seguía cayendo, cubriendo el valle con su manto blanco. Dentro de la cabaña, el fuego ardía cálido, y dos personas que habían sido vendidas, abandonadas, despojadas, se sentaban juntas en silencio confortable, sabiendo que habían sobrevivido no solo a la crueldad del mundo, sino también habían encontrado forma de florecer a pesar de ella. La historia de Abigail Miller no terminó con rescate dramático o final de cuento de hadas. Terminó con algo más valioso, con despertar cada día eligiendo quedarse, con encontrar dignidad en el trabajo de las manos, con construir algo que duraba no por ser grandioso, sino por ser verdadero. Y en las noches, cuando el viento traía historias desde otros valles, cuando viajeros pasaban y compartían noticias, cuando muchachas jóvenes llegaban buscando evidencia de que la vida podía ser diferente, Abigail abría su puerta, les daba té, les mostraba sus manos curtidas,
Les contaba la verdad sin endulzar, que el camino era duro, que la libertad se pagaba con trabajo constante. Pero también les mostraba el valle al amanecer cuando el sol pintaba las montañas de oro. Les mostraba el jardín que había crecido de semillas pequeñas. Les mostraba que era posible. Y eso, ese testimonio silencioso de vida vivida con dignidad, era todo el legado que necesitaba dejar. En las montañas, donde el viento sigue cantando historias antiguas, donde los arroyos bajan desde nieves perpetuas, donde los álamos tiemblan con cada brisa, allí sigue en pie una cabaña sólida. Y en esa cabaña, construida ladrillo a ladrillo, elección tras elección, vive todavía el espíritu de una muchacha que se negó a ser ganado, que se atrevió a escribir su propia historia, que encontró hogar no donde nació, sino donde eligió echar raíces. Y ese, al final, es el único final que importa.